Recording is on. Bueno, Bueno, amigos del canal, ahí te perdés, Silvia, ahí te perdés, Silvia, tu Yo imagen. te veo. tu imagen. Yo te veo. Bueno, está bien, digo, no. Digo, no. Si no querés imagen, Si no querés imagen, seguimos sin imagen. No, yo estoy con imagen. Ah, qué raro, veo una S que... Ah, ahí está, ahí vuelve. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, para los amigos amigos del canal Gabriel el canal Rojo. Gabriel el Rojo, Hacemos hoy una charla, una entrevista, específicamente con la prestigiosa crítica y ensayista Silvia Zahita. Silvia es investigadora independiente del CONICET y profesora titular de Literatura Argentina 2 y Problemas de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde dirige varios proyectos, por ejemplo, UBACIT sobre literatura argentina, prensa y revistas culturales. Es directora de AIRA, Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Escribió, entre otros grandes libros, hiper recomendables, Regueros de Tinta, sobre el diario Crítica. Roberto Ar, el escritor en el bosque de los ladrillos, un clásico de la crítica literaria argentina. El oficio se afirma, que es el tomo 9, ese es el título de la historia crítica de la literatura argentina, dirigida por Noé Chitric, y editó también Hacia la Revolución, Viajeros Argentinos de Izquierda. También varias ediciones de las obras inéditas de Roberto Ar. Innumerable cantidad de artículos, papers y trabajos que podemos encontrar en la página del Instituto Rabiniani. Silvia, es un gusto tenerte. Nos encontramos después de muchos años. Yo te entrevisté en el 2005. Otra Argentina, otro momento. El año de la muerte del gran escritor Juan José Saer. El contexto de otra Argentina, ¿no? Te quería preguntar al principio en título informativo, si me podés hablar porque aparece en tu biografía que vos también dirigís la serie de 2 siglos de Eudeva y de hacer la historia de la editorial del siglo XXI. ¿Eso en qué anda? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Gracias por esta presentación, por esta entrevista. Como bien decís, yo dirijo con José Luis de Diego la colección Serie de los 2 siglos de Eudeva, que es una colección que, como su nombre lo indica, comenzó en el 2010 como parte de la celebración del Bicentenario y retomando la clásica colección de Eudeva del Sexticentenario, que era la serie del siglo y medio, ¿no? Es una colección en la cual, retomando aquella colección de la mítica Eudeva de Spivakov, lo que tratamos es de incorporar los clásicos y nuevos clásicos de la literatura argentina en ediciones que son cuidadas y sobre todo que tienen un prólogo escrito por investigadoras, investigadores, especialistas, de lo que yo podría decir es sobre todo la universidad de los últimos 40 años, ¿no? De quienes se formaron en esta universidad pública después de la dictadura. Es una colección dirigida al público académico, a los investigadores, a los docentes y sobre todo, que es lo que caracteriza a Eudeva, es una colección abierta al público en general. Nosotros pensamos tanto la selección de los libros como el tono en el que están escritos sus prólogos, los pensamos para tanto los lectores especializados como para los docentes de la escuela media,
para los estudiantes universitarios, para los estudiantes de la escuela media y para todo aquel que se quiera acercar a la literatura argentina. No es una colección de clásicos, porque bueno, basta mirar el catálogo, no faltan los grandes nombres, o muchos de los grandes nombres de la literatura argentina, Juan José Saer, por ejemplo, o Julio Cortázar, o Jorge Luis Borges, o Adolfo Bioy Casares, o Silvina Ocampo, o Alejandra Pizarnik. Y eso es por una cuestión que no es ni académica ni cultural, sino que responde a los problemas que hay con los derechos de los autores y de las autoras, y que nos dificulta enormemente realizar el catálogo con el que nosotros habíamos soñado armar o diseñar. La colección sigue y se mantiene desde 2010, así que implica un gran esfuerzo por parte de todos los que colaboraron con sus prólogos, con quienes efectivamente nos dieron los derechos. Y algunos títulos que han salido para nuestros el último título fue que salió durante la pandemia, porque efectivamente durante el año pasado, como todo, claro, quedó un tanto paralizada, sobre todo la industria editorial estuvo en serios problemas. El último título es de Angélica Gorodischer, Tierra de Jaguares, que es una gran novela de Angélica Gorodischer que yo recomiendo enfáticamente. Y antes de ese título publicamos otro gran libro, que es el Epistolario de José Bianco. Es un epistolario inédito que preparó Balderston y que se publicó por primera vez en esta colección. El resto de la colección combina muchos de los grandes textos de la literatura argentina, Radiografía de la Pampa, La cautiva, El matadero de Echeverría, con textos que son bastante más contemporáneos, Marcelo Cohen, Elvio Gandolfo, dramaturgos como Spregelburg o Cartoon, libros de poemas que no estaban tan presentes en las bibliografías actuales, como que también es uno de los últimos títulos, Ciudad, de Baldomero Fernández Moreno, o los 3 primeros libros de poemas de Nora Lange, que van conformando este diálogo entre la literatura del siglo XIX y la literatura del siglo XX. En preparación, es decir, los próximos títulos, uno es un epistolario también inédito hasta el momento de César Tiempo, que es espectacular, porque ahí está el cruce, es decir, uno puede asomarse a lo que fueron los años 20, 30, 40 a través de ese epistolario, y un libro de Clara Obligado, que es, para mí en lo particular es un honor, porque es la primera vez que Clara Obligado va a ser editada en una editorial argentina. Clara Obligado se fue del país durante la dictadura, vive en Madrid, todos sus libros han sido publicados en Madrid, y es la primera vez que un libro de Clara Obligado va a ser publicado acá. Esos son los 2 próximos títulos que van a salir en los próximos meses. Bueno, a nuestros televidentes los invitamos a revisar esto, a consumir esto. Puede ir tranquilamente acá en la ciudad de Buenos Aires a Avenida Rivadavia al 1500. Donde está puede Udeva, ir directamente, a Rivadavia, a los diferentes, claro, por ejemplo, ¿no?, puntos de venta que tiene Udeva, está en las librerías de la ciudad, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del resto de las ciudades del país, y también lo que se agilizó mucho durante el año pasado fue la venta online, el envío. De hecho, hay momentos en que Udeva hace envíos sin cargo a domicilio, o envío de los libros a través de la compra, a través de internet.
Precisamente porque son de Eudeva, también sí me interesa subrayar que el precio de los libros es bastante accesible y que se trata de ediciones cuidadas, y esto lo digo sobre todo pensando en la escuela media, es decir, si hay que leer a Echeverría, Claro. o Radiografía de la Pampa, bueno, recomendar la edición de Eudeva es recomendar una edición que ha sido, no solo que trae prólogo, no solo que tiene un estudio preliminar escrito por un especialista o una especialista, sino que además son ediciones cuidadas. ¿Los prólogos son escritos por especialistas que están trabajando con vos o son prólogos clásicos? No, nosotros son investigadores, docentes, especialistas sobre la obra que nosotros buscamos, José Luis de Diego y yo, especialmente para esta edición, es decir, son Claro. prólogos originales también, y que tienen este rasgo, que es el de que no tienen, o intentamos que no tengan un tono extremadamente académico, sino que son prólogos amables para los lectores, Claro, que porque, no necesariamente tienen que ser parte de la comunidad académica. claro, pienso yo, Silvia, en un famosísimo prólogo a Radiografía de la Pampa, me parece que de Félix Weinberg, hace muchos años, ¿no? Claro, en este caso lo Claro, escribe su hija. Liliana claro, Weinberg mira. escribe, la hija, escribe el prólogo a Radiografía de la Pampa. Claro, El y Facundo, por ejemplo, el Facundo tiene el prólogo de Carlos Altamirano. Reeditamos un viejo libro de Portantiero y el prólogo lo escribió María Teresa Gramuglio. ¿cuál? Emma la cautiva, el de realismo en la literatura argentina. Mira, ese es inédito acá, ¿o no? ¿O sí? No, se publicó en los años 60 y nunca se había reeditado, porque la colección lo que tiene es una serie que va por el ensayo, la poesía, es decir, tratamos de cubrir todos los géneros. Entonces, por ejemplo, en la línea de ensayo reeditamos Adolfo Prieto, Portantiero, Avellaneda, él habla de la ideología. Sí, claro. Aquel libro que había sacado Eudeva después de la dictadura, que compiló, que era sobre un congreso que se realizó en Maryland, sobre la construcción y reconstrucción de una cultura. Es decir, hay una línea que retoma el ensayo, otra línea retoma la ficción en sus diferentes géneros, y la última línea que abrimos es esta de los epistolarios, que nos permite armar libros que no existían y que se instalan bien en un momento crítico o teórico, que es hay una vuelta, hay una revisión por todo lo que se llama escritura autobiográfica, escrituras del yo, etcétera, etcétera. En el caso de José Bianco, Silvia, de Pepe, el famoso Pepe Bianco, ¿el epistolario que es inédito es de los últimos años de su vida o es a lo largo de toda su trayectoria? De toda su trayectoria, es un epistolario de casi 500 páginas, Claro. donde tiene diferentes interlocutores, desde Victoria Ocampo, Pesoni, Octavio Paz, es decir, es un diálogo de José Bianco a lo largo de muchísimas décadas. Es un trabajo que Daniel Balderston realizó durante 10 años en la búsqueda de esas cartas. Está anotado por Teddy Paz, que es uno de los que fue integrante de SUR y es uno de los grandes especialistas de SUR, y María Julia Rossi, que escribe también su prólogo, y es un trabajo que llevó 10 años realizar. Es realmente, es asomarse a la revista SUR, a ese grupo de intelectuales desde otro lugar. Algunos de los mitos sobre SUR, por ejemplo, están las cartas las cartas de Bianco, en las que habla sobre su renuncia a la Secretaría de Redacción de SUR después de su viaje a Cuba, es decir, muchas reflexiones de Bianco sobre la literatura, el funcionamiento del campo intelectual,
que son realmente un aporte no solo para pensar Bianco, sino para pensar todo esa constelación de escritores que fue Sur. Claro, hay que recordar que, bueno, que Pepe adhirió a la Revolución Cubana. Bueno, exactamente, ese es el punto de quiebre con la claro, revista Sur. Y ahí están, bueno, hay varias cartas en las cuales se retoma este tema, y también temas más específicos a su propia escritura, cartas de Bianco con sus traductores. Claro, porque era un gran traductor, además. Sí, efectivamente. Claro. Así que sí, es un gran libro. Es un gran libro. Silvia, y lo otro, lo de hacer la historia del siglo XXI. Bueno, hacer la historia es una colección del siglo XXI, en ese caso yo integro, no dirijo. No la dirigís. Yo soy una de las integrantes, junto con Royora, Marcela Ternavasio, Lila Caimari y Vera Carnovale. Es una colección del siglo XXI que retoma, es de alguna manera la continuación de la colección Sociedad y Cultura que dirigía Luis Alberto Romero. Esa colección cerró en siglo XXI y unos años después la editorial decidió abrir esta colección de alguna retomando algunos de los textos de la línea que había abierto la colección anterior, y en la cual se publican libros ahí sí, de historia argentina, de historia universal, de historiografía, de reflexión sobre la historia, es decir, tiene varias líneas. Una de las zonas es de la investigación más específica de la historia argentina, pero es una colección que incorpora, como su nombre lo indica, todas las variaciones de hacer historia. Puede ser que ahí esté Apenas un delincuente. Exactamente, Apenas un delincuente de Lila Caimari. Lila Caimari. Los libros de Marcela Ternavasio, los libros de Royora, sí, los libros de Carlos Altamirano y Adrián Gorelick. Claro. Es decir, tiene muchas líneas y algunos de intervención o de el modo en que hoy se está haciendo o pensando la historia, o intervenciones muy puntuales sobre ciertos temas. Hay un libro de Míguez sobre la universidad, o qué significa la globalización, porque tiene una zona de traducciones también, pero en ese caso soy integrante de esa comisión. Estaba pensando, para terminar con esta pregunta, estaba pensando que hace poco yo compré, pensando en Eudeva, El Quijote, gran edición de la profesora Cortázar, que reeditó Siglo XXI y que durante muchos años no se había reeditado, Silvia. En 2 tomos. En Eudeva. Sí. En Eudeva, exactamente. Sí, exactamente. Eudeva tiene algunos de los clásicos de la literatura argentina que, además de ser los clásicos, son objeto, como el tan célebre Martín Fierro de Castañino. Exacto. Que son, además de ser el clásico nacional, el libro nacional, como objeto es esta combinación de imagen y texto y poema, que lo que hace de esa edición una edición única. Y ahora estamos también pensando en reeditar el Martín Fierro con un estudio preliminar, pensado para la escuela media, en esta idea que José Luis y yo tenemos, que es esto de conectar lo que se hace en la universidad con el afuera de la universidad, tratando de armar puentes entre la universidad y la escuela media, la universidad y la sociedad, y sacar un poco, ¿no?, lo que se hace adentro de la universidad hacia otros lugares. Un poco como recoger viejas ideas de los 60.
quiero decir. Bueno, de los 60, sí, en realidad podríamos ir bastante más atrás y pensar que ya en el espíritu de la reforma universitaria Claro, estaba esta idea de revincular la universidad, sobre todo porque es una universidad pública, con la sociedad en la que se inscribe. En parte de eso se trata, que también lo mencionaste cuando hiciste la presentación, el archivo histórico de revistas argentinas que dirijo online, que es efectivamente la puesta en escena de tanto de lo que investigamos y del trabajo que realizamos en la universidad, como también un abrir los materiales con los cuales trabajamos y hacer de esos materiales un acceso totalmente público y gratuito. Estoy pensando, Silvia, en el esfuerzo que para muchas editoriales argentinas que cuesta hacer estos trabajos de esta envergadura. Si bien Eudeva o Siglo XXI son sellos fuertes y con mucha difusión, pero bueno, no es lo mismo la realidad de Argentina que la de España, Brasil o México, para pensar en el funcionamiento. La situación editorial está realmente complicada. Hace unos años, hace 2 o 3 años, la Facultad de Filosofía y Letras hizo un documento a partir del cual el entonces diputado Daniel Filmus hizo una presentación en diputados, y sobre todo lo que hacía en ese documento era un diagnóstico del estado de las editoriales argentinas, con la idea de que sin subsidios estatales, sin que haya un Estado que de alguna manera apoye o modifique ciertas leyes que beneficien a la industria del libro, la industria editorial es una industria con serios problemas de continuidad, que no es solo, no es un subsidio dado a las editoriales, sino una gran cantidad de variables legales que se aplican en otros países y no en Argentina. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy sencillo, el envío de los libros desde la ciudad de Buenos Aires hacia otras ciudades del país es muy caro y habría que armar acuerdos con ferrocarriles argentinos o aerolíneas argentinas o con quien sea para que este traslado no cueste lo mismo que si trasladáramos, no sé, otro tipo de objetos. Lo mismo con los locales que pagan sus impuestos o son alquilados por librerías, porque efectivamente va a pasar lo mismo que con la industria del cine, o que sin la presencia del Estado es una industria nacional, por lo menos. No estoy hablando acá de las grandes editoriales transnacionales, sino de las editoriales nacionales, con problemas muy, muy serios. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Hablando con el historiador Raúl Fradkin, a quien entrevisté, estábamos de acuerdo en que tiene que haber una ley del Estado en el caso de la historiografía. Yo soy profesor de historia, para proteger los archivos. Yo no estoy de acuerdo, Silvia. Con la zona archivo, ni hablar. Claro. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, Silvia, esto puede originar polémica. Yo no estoy de acuerdo con la idea de archivo privado. El archivo tiene que ser público. Que una familia si entramos en el tema archivos, sin una presencia del Estado sin una presencia fuerte del Estado, es imposible, no solo la conservación de los archivos que tenemos, sino la construcción de nuevos archivos, que, como vos señalás, en algunos casos están en manos privadas,
o en coleccionistas. Y si el Estado, digo, yo creo que todo lo que pasó, que fue un larguísimo episodio de lo que pasó con los containers, en los cuales estaban la biblioteca de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, revela que sin la intervención del Estado, sin una voluntad del Estado, para que esos archivos se conserven en Argentina, o los archivos se destruyen o los vamos a perder, y para consultar los archivos vamos a tener que tener una beca para viajar a Princeton o a una universidad norteamericana que nos permita consultar los archivos de nuestros escritores, que es lo que por lo menos está sucediendo con los archivos de los escritores argentinos. En el caso de Bioy Casares, si ese archivo, si la inmensa biblioteca de Bioy Casares está hoy en la Biblioteca Nacional, es gracias al mismo Bioy Casares que dejó escrito que su archivo no podía salir del país. Y esto me interesa subrayarlo porque muchas veces se lo piensa Bioy Casares perteneciente a, o vinculado solo a el ser estanciero, al ser dueño de sus tierras, a ser un escritor de la élite, que efectivamente lo fue, pero es ese mismo escritor que dejó por escrito que su archivo tenía que quedar en la Argentina. En el resto de los casos, los archivos de los escritores no están en el país. Si nosotros queremos consultar los diarios de Ricardo Piglia, tenemos que viajar a Princeton. Si queremos consultar los archivos de Juan José Saer, tenemos que viajar a Francia, porque esos archivos no están en el país. Y lo mismo sucede con otros archivos, o en el estado de acceso que tenemos actualmente a los archivos existentes, ¿no? Exactamente. Por eso el proyecto el archivo de revistas, el histórico de revistas argentinas, de alguna manera lo que intenta es suplir algo que tendría que estar haciendo, que se tendría que estar haciendo desde otro lugar, pero que es poner a un acceso libre y gratuito las colecciones completas de revistas argentinas del siglo XX. Sí, claro, ahí tenemos que incluir, como vos estás diciendo, las hemerotecas. Claro, bueno, exactamente, que claro. tienen que ser digitalizadas. Sí, claro. Sí. Vos trabajás en estas dos editoriales, que tanto Eudeva como Siglo XXI deben ser quizá las únicas dos, o de las muy pocas, que pueden mantener colecciones. Que pueden mantener en el tiempo Sí, una colección. Hay pocas editoriales que son, no quedan tantas editoriales argentinas de larga tradición, digo, Ediciones de la Flor o Coligüe, para mencionar algunas, o editoriales más pequeñas, que las hay y muchas, porque lo que produjo, pero esto fue en los 90, lo que produjo en parte el impacto que implicó la transnacionalización del mundo editorial fue el surgimiento de muchas pequeñas editoriales o editoriales independientes que por suerte siguen publicando, y por donde circula una zona importante de la literatura argentina o de la historiografía argentina. Vos recién mencionabas a Raúl Fratkin, bueno, él es uno de los directores, él dirige la colección en Prometeo. Claro. Es decir, que son colecciones, son editoriales que sobreviven, en parte como respuesta a esta transnacionalización del mundo editorial, ¿no? Es decir, hay una zona de la literatura argentina, hay una zona de la historiografía argentina que transcurre por otros carriles, y que yo creo que va a sobrevivir con más dificultades, pero que sobrevive, ¿no? Nombraste Prometeo, salvo Siglo XXI, que bueno, hay que aclarar, no es Argentina, aunque tiene una filial en la Argentina, eso a diferencia de Eudeva, que sí es Argentina. Editorial argentina, no, hay una gran diferencia que sí quisiera subrayar. Eudeva pertenece a la Universidad de Buenos Aires,
Claro. Y por lo tanto es una editorial universitaria. Siglo XXI es una editorial comercial, argentina también, que tiene vínculos fuertes con México, pero que es una editorial argentina. No es el caso de Fondo de Cultura Económica, que sí pertenece a México. Claro. Siglo XXI es una editorial argentina, pero están estructuradas, Udeva tiene una estructura interna que es totalmente diferente a lo que es una editorial comercial, porque pertenece a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Claro, yo te quería nombrar el caso también a los amigos de Prometeo, que lamentablemente no pudo mantener su librería, que estaba en Avenida Corrientes. No, exacto. Hoy hay que ir a buscar sus libros en Almagro, que ahí está la editorial. Sí. Pero lo que ha publicado y lo que sigue publicando Prometeo en materia historiográfica es absolutamente descomunal. Claro, por eso te lo mencionaba. Claro. Hay una zona, es como Beatriz Viterbo, Claro. la editorial Beatriz Viterbo para el área de literatura, Prometeo, o Biblos, lo es para la zona de historia, es decir, son editoriales que ocuparon los lugares que las editoriales grandes, para llamarlas de alguna manera, dejaron vacantes. Claro. Y que cubren otra zona de textos que sí, esto que vos mencionabas de Prometeo, pero eso abriría otra línea de algo que es, bueno, qué vamos a hacer o qué va a pasar con nuestras librerías. Sobre todo las que ya se cerraron. Primero fue Galerna, después fue Prometeo. Gandhi, ¿te acordás? En un momento cerró Gandhi, después abrió de nuevo y la recuperamos. Pero bueno, es lo que digo, creo que tenemos que salir de la pandemia primero y ver con qué territorio nos encontramos, ¿no? Estaba pensando, Silvia, por ejemplo, en algunas colecciones que nacen y mueren, no te digo al momento que nacen, pero que duran muy poco, y reivindico la querida colección Los Raros, que dirigía Ricardo Piglia. ¿Te acordás? ¿O me equivoco? Sí, tampoco salieron muchos. Yo creo que no fueron tantos títulos. La idea estaba muy bien. No fueron tantos. Es muy difícil. Yo no sabía esto hasta que entré a Udeva. No lo tenía tan presente. Hay una cuestión que en algún momento vamos a tener que revisar, que es la cuestión de los derechos de autor, que hace demasiado dificultoso el sostenimiento de las colecciones, porque salvo que sean títulos nuevos y que uno dirija una colección de libros nuevos que todavía no fueron publicados, de inéditos. En el caso de la colección como fue la de Piglia o como es la de Udeva, hay un problema central ahí que es la obtención de los derechos. Claro. Que dificulta, yo no me hubiese imaginado que desde una editorial como Udeva, con tiradas chicas, sin finalidad comercial en un punto, tengamos tantos problemas para obtener los derechos para hacer una edición de un libro de Borges, o una edición de un libro de Silvina Ocampo, o de Julio Cortázar. Es imposible. Entonces, es muy difícil sostener colecciones de literatura argentina a largo plazo, porque esto dificulta, ¿no?, el armado del catálogo. Recuerdo una mesa redonda cuando murió David Viñas, en el 2011. Estaba ahí Horacio González, Beatriz Arlo, en el programa Los Siete Locos, y me parece que Cristina Mucci preguntó qué libro recomendaba de Viñas para empezar a leer. Y Beatriz contestó irónicamente, pero muy inteligentemente: primero hay que encontrarlos.
porque te pongo un ejemplo, digo el de Viñas como el de otros, pero Viñas es un caso emblemático, no es cualquier autor. Vaya uno a conseguir Cayó sobre su rostro, Los tiempos despiadados, Los años despiadados, en Mesa de Saldos. No, en Mesa de Saldos no. Bueno, de hecho, en la colección de Udeva nosotros publicamos Un Dios cotidiano. Claro. Con el prólogo de Aníbal Jarkovsky. Hay toda una zona de textos en papel que era lo que antes llamábamos libros de saldo. Ahora creo que esa categoría ni siquiera existe. Porque bueno, está la otra zona que también abre una línea de diálogo, que es el modo en que los libros circulan en otro formato, que es en internet. Y entonces muchos de los libros que antes no podíamos conseguir en papel, hoy tenemos el acceso a través de bibliotecas digitales o copias, ¿no? Pero efectivamente hay toda una zona de libros que no fueron reeditados y que son en papel por lo menos inconseguibles y que hay que ir a las bibliotecas a consultar. O tenés una primera edición muy cara que se vende bien, yo qué sé, estoy pensando, creo yo no equivocarme, se reeditó no hace mucho una editorial muy chica, New York, de Baniasco. Una novela para muchos emblemática, absolutamente para mí desconocida, no para aquellos que hacen crítica, y que se reeditó ahora, que era 3, 4 años. Es una obra que desde la década del 60, creo que del 67 que no salía. Y una de las preguntas que te quería hacer también, ya adelantándonos, yo soy muy interesado por lo que uno llama la estética realista de la literatura argentina. Quizá hoy en día la crítica en la Argentina o a nivel mundial acorraló a la estética realista y la crítica pasa por otro lado. Pero a mí me sigue interesando autores que si no se consiguen vía online, es muy difícil, nunca más se han reeditado, o se han reeditado poco. Estoy pensando, Bernardo Cordon, Joaquín Gómez Vaz, Alfredo Varela, algunas cosas se han reeditado, pero el Semanauta, quiero decir, Gerardo Pisarello, quiero decir, no circulan nuevas ediciones, digamos, de todo este corpus que se llama realista, por ejemplo. Hay una zona que, si bien es cierto que no circula en libros, Cordon sí, de hecho Eduardo Romano editó varias cosas de Cordon. Es cierto que la obra, o de Varela también creo que hay algunas reediciones, es cierto que no hay demasiadas reediciones, pero sí, por lo menos en letras, o en la crítica académica, sobre el realismo siempre se vuelve, es decir, hay una vuelta crítica permanente sobre el realismo, y es un eje que es parte de la discusión de la crítica literaria, siempre renovado, y sobre el que se vuelve bajo diferentes aspectos, ya sea sobre los procedimientos realistas o sobre ciertos periodos del realismo y reformulaciones del realismo, el realismo social, el realismo crítico, el realismo socialista, las nuevas formas del realismo de los años 60, etcétera, etcétera, con otras formas que yo no diría del realismo, pero que entran en diálogo con el realismo, y que hoy, como creo que antes mencionaba, están casi en el centro del interés, tanto de la escritura como de la crítica literaria, que es las escrituras autobiográficas, o como se las llama, las escrituras del yo. No es ficción realista, pero lo cierto es que son textos donde el realismo es el pacto de lectura primero, los textos autobiográficos, los epistolarios, las autoficciones, como se las llama hoy,
trabaja en una zona de la representación realista, aunque no sea lo que canónicamente podríamos llamar literatura realista, ¿no? Entonces creo que siempre se vuelve, ya sea por quienes trabajan la relación entre la literatura y la política, o la relación entre la literatura y la historia, donde hay una zona del realismo que atraviesa todo el siglo XX hasta el día de hoy, por ejemplo, que tiene una impronta muy fuerte en toda la literatura argentina que se escribió en torno al 2001, y que reaparece en ciertos testimonios. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de la literatura trans, Las Malas, de Camila Sosa Villada, y muchos de estos otros textos, donde se retoma un registro realista desde otro lugar. Estaba pensando en el texto de Los machos no duermen, ¿cómo es? El de... es de una editorial que se llama Omnívora. Es una novela muy buena. Los machos se duermen primero. De un autor argentino joven también. Sí, yo no niego eso. Yo estaba pensando en el realismo de los 60 y 70. Sí. Que tiene esa cuestión de una ciudad y una deriva de jerga que casi no existen más. No sé, La Resaca, o algunas cosas de Huerta, digo. Pero bueno, se me había escapado esto que vos me decías de Jarkovsky sobre Cordon. Hablando de Cordon. De Romano sobre Cordon. Cordon, antes de morir en Chile, dijo que quería que su archivo esté en la Biblioteca del Congreso. Así que bueno. Sí, con respecto a los fondos documentales de los escritores, eso sí es algo que a mí me gusta subrayar de la gestión de Horacio González en la Biblioteca Nacional, que efectivamente logró la incorporación de numerosos fondos documentales y sobre todo fondos de escritor a la Biblioteca Nacional, fondos que todavía ni siquiera fueron estudiados. De hecho, el epistolario que yo antes te mencionaba, de César Tiempo, que lo realizó Solana Schwartzman, es del Fondo César Tiempo que está en la Biblioteca Nacional. Hay una gran cantidad de fondos de autor en Biblioteca Nacional que todavía están esperando a los investigadores que se asomen, ¿no? Porque hay muchísimo material que ahora tenemos las fuentes, tenemos los archivos para poder trabajar. Está, por ejemplo, el archivo de Soto, que si yo menciono Soto, no lo conoce nadie, pero fue el crítico literario del diario El Mundo durante muchísimos años, y es un fondo maravilloso, porque están las cartas de Soto con los escritores de un periodo larguísimo. Está el archivo de Crónica. Entonces, dentro del archivo de Crónica están las publicaciones vinculadas con otras publicaciones de Héctor García. Está el que antes mencionaba, la Biblioteca de Bioy Casares, que es todavía están terminando el trabajo de catalogación, pero son libros anotados por Bioy Casares, por Borges, por Silvina Ocampo. Es decir, hay ahí una gran cantidad de archivos de autor que fueron incorporados durante la gestión de Horacio González. Lo de Borges en Crítica creo que está editado. No, lo de Borges en Crítica. En Crítica. Pero son las publicaciones en el Suplemento Cultural de Crítica. Exactamente. Yo acá lo que tengo son de la Biblioteca de Bioy Casares, que tiene libros anotados por Borges. Hay algunos trabajos que se hicieron en el Centro Borges, que pertenece a la Biblioteca Nacional, donde ya se hizo el relevamiento. Hay una edición muy linda de Laura Rosato y Germán, que
que analiza todos los textos que Borges fue dejando Sí, en las exactamente. marcas que Sí. fue dejando en los libros que leía, ¿no? Sí, eso es una edición descomunal, eso. Es un trabajo de erudición. Tiene una desventaja para mí. Hay que saber idioma, porque hay muy poco en castellano. Hay en inglés, en alemán, porque hay en varios idiomas. Es multilingüe, si estamos hablando de lo mismo. Desde la edición de Laura Rosato, la que se hizo en Biblioteca Nacional, lo que pasa es que se transcriben las notas de Borges. Es un trabajo que descubre que Borges dejó marcas en los libros que fue leyendo, que uno podría uno hacer ese mismo trabajo si se asomara a la biblioteca del Instituto de Literatura Argentina, con la cantidad de libros marcados por Viñas, porque son escritores que dejan sus marcas en los libros que leen, ¿no? Y la mayoría de ellos, no, siempre se ha resistido a la publicación de ese tipo de cosas. Muchos escritores no quieren ese tipo de publicación. Hay que ver si Borges hubiera autorizado. Acá son las marcas en libros ajenos. Viñas lo que hacía era subrayar y anotar los libros que leía en el Instituto de Literatura Argentina. Entonces uno a veces agarra un libro de la biblioteca y se encuentra, no sé, de quien sea, un libro de Cortázar, un libro de Castelnuovo, y están las marcas de Viñas a los costados. Sí, solo basta saber lo que él hacía con el diario de la Nación, en el Bar La Paz. Exactamente. Lo sacaba tanto que era una especie de embudo, digamos. Sí. Silvia, bueno, estás bien, seguimos. Esta fue muy larga, digamos, no voy a poder hacerte toda la pregunta, porque esta era la primera pregunta era simplemente para preguntarte por las colecciones del siglo XXI y por las colecciones de Udeva, así que tengo que adelantar, si no vamos a estar hasta Navidad. Yo siempre pregunto, aunque parece a destiempo, Silvia, nunca es a destiempo. Muchos escritores se resisten a contestar porque no quieren, no sé por qué, no sé, a veces no sé por qué, pero algunos me han contestado y otros no. Digo, es una pregunta un poco intimista que tiene que ver con tu elección de la pasión por la literatura. Entonces yo siempre pregunto por una escena de lectura, un autor, un libro que recuerdes de tu infancia, o cómo te metiste, cómo elegís esta opción por la literatura. Beatriz Arlo dice, no, primero yo estudiaba filosofía, después, una especie de, Silvia, de curso honorum. Mira, yo si tuviese que poner una escena, yo no me recuerdo a mí misma sin leer. Me recuerdo a mí misma leyendo desde antes de saber leer. Y si hay un libro que tengo que poner en el comienzo, pero siendo muy chica, es, bueno, el clásico de muchas de nosotras que vamos a contestar lo mismo, que es Mujercitas. Y es la figura de Joe leyendo sola en el desván, comiendo manzanas. Yo creo que Mujercitas, Señoritas y todas las continuaciones, los leí 6, 7, 8 veces cuando era chica. La colección Robin Hood, te diría, la colección Iridium. Yo leía todo lo que caía en mis manos. No tengo, en serio, no tengo recuerdo de mí misma sin estar leyendo. Y desde muy chica dije que quería estudiar letras. No, nunca dudé. No es que primero estudié otra cosa, ni nada de eso. Creo que desde la primaria yo dije que iba a entrar a letras, aun cuando me acuerdo que, bueno, en mi casa la idea de ir a filosofía y letras era una idea un tanto que ponía nerviosa, por lo menos a mi madre. Para mí no había dudas de que esa era mi carrera. ¿Y un autor, Silvia? En la infancia o en la adolescencia, viste, como muchos te dicen, bueno, cuando era muy chica, Mujercitas de Luisa May Alcott. Cuando fui adolescente fue Simone de Beauvoir y fue principalmente 2 novelas, Rojo y Negro y Madame Bovary.
Y ya después, un poco más grande, bueno, el encuentro con Roberto Arlt, que fue una especie de amor para toda la vida, con quien me casé, digamos, y que llega Borges el día vino de... después. Borges vino después. Borges, yo había leído a Borges en la secundaria, pero es otro mi vínculo con Borges. Mi vínculo con Borges es de una admiración intelectual infinita. En cambio, con Arlt es un vínculo más pasional. Si yo tengo que marcar esas dos maneras de vincularme con la literatura y una zona más pasional y una manera más intelectual de vínculo. Con Borges es más intelectual, con Arlt es más pasional. ¿Has tenido, Silvia, experiencia en la educación media ¿Media? como docente? ¿Gente? No. No, yo te pregunto porque a veces pienso cómo se puede conjugar trabajar un autor, el amor por un autor. Yo recuerdo en mi secundaria, no sé, el hombrecito del azulejo de Mujica Lainez, me partió la cabeza. Pero, ¿cómo un joven puede acercarse a la literatura en las épocas de las redes sociales y las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que la forma de leer y de degustar un texto sigue siendo la misma que en la Edad Media o a principios de la modernidad? Uno sentado ante el texto, leyendo, marcando, leyendo y volviendo a leer. Quiero decir, por más que haya 50 millones de tecnologías de aquel futuro, no hay otra forma de lectura. Y la tecnología plantea otra forma, mejor dicho, hay otra forma de lectura, que es fragmentarias, que es acercarse al autor a través del hipertexto. ¿Cómo te imaginás el acercamiento a un joven, por ejemplo? ¿No? Sobre todo con autores que han escrito cuentos que requieren de una técnica para la lectura. Digo, un cuento de Saer, o un cuento de Borges, y aún un cuento de Roberto Ar, digo, quiero decir, es otro el formato en el que chico piensa, un chico atravesado por el videoclips, por la red social, por el Facebook, digo, ¿no? Digo, ¿lo has pensado eso, Silvia? Mira, yo no tengo experiencia directa en la escuela media, Sí, pero sí trabajo con jóvenes porque doy clase en la Facultad claro. de Filosofía y Letras y mis estudiantes tienen 20 años. Creo que efectivamente se lee de otra manera y en soportes diferentes, pero que la literatura, cuando encuentra el modo, nuevamente gana. Creo que el mejor ejemplo es Harry Potter. Cuando sale la saga de Harry Potter, nadie imaginaba que niños y niñas de 8 o 9 años iban a volver a leer un libro de 500 páginas. Y la saga de Harry Potter son 7 tomos. Algunos de esos tomos tienen 400, 500 páginas. Y los niños, porque ahí ni siquiera adolescentes, niños atravesaron 500 páginas de lectura. Entonces, me parece que si bien se lee de otra manera y si bien se lee en otros formatos, y si bien es cierto que se lee menos, y esto no lo digo solo para los jóvenes, basta hacer una encuesta entre los lectores adultos y todos decimos que efectivamente leemos menos que lo que leíamos cuando éramos adolescentes o jóvenes. La lectura tiene otro modo, tiene otra forma, tiene otros formatos, pero la lectura está. Y hay momentos en que la lectura gana. Para mí Harry Potter marca un momento, más allá de lo que uno opine. Acá no estoy hablando sobre lo que hay adentro del texto, sino sobre las destrezas de lectura. Volviendo a la pregunta que vos me hacías antes, yo de chica, yo me eduqué en una casa donde no había bibliotecas, leía lo que encontraba, leí muchísimos bestsellers, leí muchísima literatura popular, y lo que digo es, lo importante es crear el hábito de lectura, no importa con qué libros. Después,
uno mejora o cambia o aprende a leer otro tipo de textos. Y hay ciertos momentos de la literatura juvenil que marcan que la literatura sigue funcionando, sobre todo si pensamos, y esto basta mirar los catálogos, que existen colecciones de literatura infantil y colecciones de literatura juvenil. Cuando yo era chica esa categoría no existía. Existía la colección Robin Hood, pero no existía la categoría que es, no sé, Alfaguara, por ejemplo, que tiene colecciones completas de literatura para niños y para jóvenes. Bueno, si existen esas colecciones quiere decir que existen los lectores de esos libros. Me parece que la zona que se complica un poco más es la de la escuela media y es la de los adolescentes en la escuela media. Claro. Y que leen los jóvenes en la escuela media. Pero yo creo que hay que buscar la manera, no importa el formato. Sobre todo, Silvia, desde mi experiencia, ¿no? En la escuela media, sobre todo de los jóvenes de los sectores populares más golpeados. Vos hablás de una escuela media integrada, digo, Loto Krause, el Nacional Buenos Aires, o los colegios de Caballito, donde yo he dado clase, y tienen un hábito de lectura, han leído, no sé, 1984. Yo he hablado con chicos sobre 1984, sobre Borges, quiero decir, me refiero que pensando en un público joven de sectores populares muy golpeados, digo, de la zona sur de Capital, Barracas, yo creo que si pensamos en los sectores más populares que están al borde del mapa, diría, lo primero que tienen, lo que tendríamos que poder darles, y es la gran deuda, es el ingreso al mundo de la lectocomprensión, que te diría que es previo a la literatura. Los chicos tienen que poder salir de la escuela leyendo y escribiendo, que es lo que no está sucediendo. Por eso digo, estoy en un paso previo, ¿no? Que son las destrezas elementales para moverse en un mundo donde lo que se requiere como instrumento primero es poder entender, poder leer y poder escribir un texto. Esa es pero ahí ya entramos en otra dimensión, que es lo que sucede ahí ya con el nivel inicial, con la primaria. Claro, exactamente. Vos sabés, Silvia, que uno de los ejemplos que uno le pone a los pibes donde uno da clase en la escuela de Soldati es el caso emblemático que, bueno, vos lo habrás pensado, de Camilo Blajakis, como él desde la cárcel y de la marginalidad elige la literatura, y un poco la literatura lo salva. Pero no sé si hay tantos Camilo Blajakis. Quizás es el tema. Es que estamos en otro momento que yo de todos modos te digo, escuchando sobre todo la música, las letras de la música más, no sé, que puede ir desde la cumbia villera al rap, y a todos los géneros de la música urbana, los más populares sobre todo, hay una vuelta a la narración que era impensable hace unos años atrás. Y eso no deja de sorprenderme. Digo, jóvenes que tal vez no leen ni escriben, sin embargo, han vuelto a un género musical que es extremadamente narrativo. Tanto la cumbia villera, el trap, o esto que parecen payadas urbanas, se ha vuelto a la narración de una manera impensada. Digo más, entonces, claro. Perdóname, sí. No quería interrumpirte, perdón. Sí. No, que digo, siempre, yo no suelo tener una mirada, soy muy poco optimista con respecto a la educación si es que no hacemos algo pronto. Pero no soy pesimista en el modo en que la ficción o la narración resiste, sea en la forma que sea, en el formato que sea y en el género que sea, ¿no? Siempre hay narración. Y siempre el camino más fácil, que es un camino reaccionario, es estigmatizar a los chicos. Sí, pero porque no se puede,
Uno puede pensar el contenido de esas letras y decir que son letras que están mal si tiene ganas de estigmatizar una clase, pero yo más bien ahí lo que encuentro es otro modo de la payada. Y hay una narración, y hay un relato, y son chicos que deciden encontrarse en una plaza o en una esquina y hacer un contrapunto de letras. Y no puedo sino maravillarme ante eso, aunque estén Claro. hablando del paco, la cocaína, el porro o de lo que hablen, no me importa. Depende de dónde lo miras, desde la perspectiva en la que lo mires, ¿no? Yo, Pero claro, yo hablando con los chicos, digamos, antes de la pandemia, en un recreo o algo, contándome ellos historias de vida, yo escuché cada historia que son fabulosas. ¿Sí? Esto está para escribirlo. Hasta yo en un momento dado pensé grabar, porque uno, sí, la jerga, es una jerga, digamos, bueno, que es distinta la forma de pensar, pero no, a es veces totalmente. Y de hecho, bueno, las letras del trap, todas las letras